un día más de vida, un domingo más donde podemos venir a adorarte, a glorificar tu nombre, Señor, a exaltar, Señor. Estamos delante de ti, Señor, y queremos honrarte en todo nuestro ser, que todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza esté enfocado, Señor, en adoración, en aprender de ti, Señor, en escucharte, en ofrecer sacrificios de labios, frutos de labios que confiesen tu nombre, Señor, que confiesen tu grandeza, que confiesen tu señorío sobre nuestras vidas, Dios. Permite, Señor, que nosotros podamos adorarte cada día más fielmente, Señor, con unos corazones sinceros, con corazones derramados delante de ti, Señor. En esta mañana también te queremos rogar, Señor, que tú puedas asistir a nuestro hermano Joan, Señor, en la predicación de tu palabra, para que tú lo puedas usar y para que la iglesia pueda recibir, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Que podamos salir edificados, exhortados, Señor, consolados por tu palabra, y que ella nos lleve, Dios, a vivir vidas cada día más santas, conformándonos a tu imagen, Señor. También en la adoración, Señor, que tú puedas usar a nuestro hermano en el tiempo de la adoración, que podamos adorar congregacionalmente, Señor, como tú nos demandas en tu palabra, Señor. Que nuestros corazones estén completamente entregados a la adoración en el momento, Señor, que estemos cantando, que no estemos distraídos, Señor. Que estemos enfocados, Señor, que estamos cantando al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que nos salvó y nos amó y que entregó su vida por nosotros, Señor. También te ruego, Señor, por mí, para que tú me puedas ayudar en este tiempo de escuela dominical, para que tú me ayudes, Dios, a comunicar bien tu palabra, para que tú me ayudes, Señor, a darme a entender, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y nuestros hermanos puedan ser instruidos, puedan ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Señor, también rogamos por nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, tráelos con bien, y te agradecemos por los hermanos que hemos llegado, Señor. Ayúdanos, Dios, a estar cada día más comprometidos con tu palabra, con tu iglesia, Señor, con tu reino. En Cristo Jesús te rogamos y te bendecimos. Amén. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios porque nos ha permitido avanzar hasta el capítulo 10 de la confesión. ¿Recuerdan cuál es el capítulo 10 de la confesión? Del llamamiento eficaz. Hoy vamos a estar abordando este tema. Quisiera leer dos pasajes antes de comenzar. Vamos a leer, les invito a leer Lamentaciones, vamos a leer dos textos que están relacionados a unas oraciones, específicamente de Jeremías. Vamos a leer Lamentaciones, capítulo 5. ¿Ya lo tiene, hermano? Lamentaciones 5:21. Dice la palabra del Señor así: Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vamos a leer también Jeremías, capítulo 31. Más adelante está Jeremías 31. El versículo 18. 31, 18. Esta es también una porción de una oración de Jeremías. Dice 31, 18: Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. La enseñanza, hermano, el tema que nos toca abordar hoy acerca del llamamiento eficaz.
No solamente es una doctrina que está desplegada por todas las Escrituras, de que Dios llama eficazmente a su pueblo. Así Dios lo ha establecido, así Dios lo ha determinado. Y aquí en estos pasajes que acabamos de leer, nos deja bastante claro el hecho de la realidad de esta verdad que tenían los israelitas, que tenía el pueblo de Dios, de que era Dios el que tenía que hacerlos volver y ellos se volverían. De que era Dios, decía Jeremías, conviérteme y nos convertiremos. Conviérteme y seré convertido. Hablando acerca también de eso, dice que él era como un novillo indómito, disculpen, no era domable, pues, pero el Señor nos agarra y nos doma literalmente, convierte nuestras vidas. Entonces todo el Antiguo Testamento y todas las Escrituras están llenas de esta realidad, que es Dios el que hace la obra en la vida de cada uno de nosotros. Y va muy relacionado, hermanos, con la enseñanza que estuvimos viendo acerca del libre albedrío, acerca de cómo Dios, las enseñanzas pasadas, trabaja y traslada al hombre, que es Dios el que traslada al hombre del estado de pecado al estado de gracia. Es Dios, es un acto plenamente de Dios. Y en consecuencia de eso, nuestros hermanos de la confesión de fe, siguiendo esa secuencia, esas enseñanzas, porque esto es algo que se va, como quien dice, derivando una de la otra. Esta enseñanza nos lleva también a creer que es Dios el que hace un llamamiento eficaz. El hombre estaba muerto en su pecado, Dios es el que lo traslada al estado de gracia por su sola gracia, como dice la confesión, y eso nos lleva también a creer y a confesar de que es Dios el que hace un llamamiento eficaz a cada uno de su pueblo. Quería, mis hermanos, dar un trasfondo histórico corto acerca del llamamiento eficaz. Esto es uno de las llamados doctrinas de la gracia, 5 puntos, algunos también le llaman los 5 puntos del calvinismo. Este es uno de esta enseñanza del llamamiento eficaz es uno de estos puntos. Invitar a mi hermano que pueda avanzar. A ver. ¿Sí, avanza? Las doctrinas de la gracia, también conocido como los 5 puntos del calvinismo, algunos le llaman así, históricamente se ha llamado así, debido a que sé que hay muchas personas quizás que han estado con nosotros, esto lo hemos visto nosotros en la iglesia, hace tiempo lo vimos también en la escuela en la clase de premembresía, también se habla acerca de esto, de estas enseñanzas y cuán importantes son para nosotros que nosotros podamos tener en cuenta estas enseñanzas, porque son doctrinas que dan gloria a Dios, que exaltan la gloria de Dios en la salvación, que exaltan la persona de Dios, sus atributos, su soberanía. Todas esas enseñanzas están contenidas ahí. Los 5 puntos del calvinismo, las doctrinas de la gracia tienen un trasfondo histórico. Pasa mi mano la siguiente problema. En los cánones de Dors del año 1619, el sínodo de Dors fue convocado con el fin de solucionar una seria controversia en las iglesias holandesas iniciadas por el surgimiento del arminianismo. Y esto necesariamente nos lleva a usar quizás alguna terminología que algunos quizás no están relacionados o no están familiarizados, porque yo sé que la mayoría estamos familiarizados con estos términos, pero sin embargo es necesario muchas veces recordar de dónde han surgido y las cosas que han pasado para que estas enseñanzas se den o las tengamos hasta el día de hoy. Entonces, en el año 1619, en este concilio, en los cánones, el sínodo de Dors también se llamaba, los cánones de Dors, se hizo esta reunión, esta convocación, aproximadamente fueron 2 años, de 1618 a 1619, debido a que había surgido habían unos estudiantes de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue un hombre
un teólogo también holandés, que él enseñaba o comenzó a refutar las enseñanzas de Juan Calvino. Juan Calvino, para los que no saben, también fue un teólogo, un gran teólogo que aportó muchos acerca de las doctrinas reformadas, acerca de las doctrinas de la gracia, con referente a las doctrinas de la salvación, particularmente aportó bastante. Este hombre inscribió la institución de la religión cristiana, hizo muchos aportes. Sus discípulos, los hombres que lo seguían a él, los hombres que habían creído las enseñanzas de Juan Calvino, comenzaron a estudiar esto, pero también entre estos estudiantes estaba Jacobo Arminio. Jacobo Arminio creció siendo calvinista, aún estudió en Ginebra con un hombre llamado Teodoro de Beza. Ellos estudiaron juntos, después él volvió a su país y estando allí le invitaron a refutar las doctrinas de un hombre que había refutado el calvinismo. Él comenzó a estudiar las enseñanzas de este hombre, no recuerdo el nombre, no lo noté tampoco, pero él empezó a estudiar para refutar, Jacobo Arminio siendo calvinista, para refutar a este hombre, y resulta que este hombre terminó siendo convencido y se convirtió a las doctrinas en contra de las doctrinas de la gracia, acerca de la doctrina de la soberanía de Dios, acerca de la depravación total, todas esas enseñanzas. Bueno, lo cierto es que Jacobo Arminio comenzó también ahora a refutar el calvinismo. Él murió y luego sus seguidores redactaron 5 puntos en contra de las enseñanzas del calvinismo o de las enseñanzas que había formulado Juan Calvino, y voy a decir una de las enseñanzas que ellos formularon en esta pasada. ¿Dale? Estos seguidores de Jacobo Arminio, ellos formularon estos 5 puntos. Esto fue mucho antes del concilio de los cánones de Dort. Ellos promovían el libre albedrío o la habilidad humana, quiere decir de que el hombre puede por sí mismo volverse a Dios. Esta es una enseñanza que ya había sido atacada, ya había sido condenada aún desde los tiempos de Agustín con Pelagio, cuando él decía que el hombre tenía su propia voluntad para volverse a Dios. Sin embargo, esto surgió con el arminianismo y estos hombres decían que el hombre tenía una habilidad humana, tenía una libertad para volverse a Dios por su propia cuenta, y eso lo pudimos ver en las clases acerca del hombre en el estado de pecado, como con abundantes textos de la Escritura nosotros pudimos comprobar de que esta es una enseñanza totalmente contraria a lo que la Biblia dice. La Biblia claramente establece de que el hombre está completamente inhabilitado, está completamente muerto en sus delitos y pecados, y que no quiere ni puede volverse a Dios por su propia voluntad, que necesita un nuevo corazón, que necesita de la ayuda de Dios. Ellos promovieron esto, también promovieron que la elección era condicional, que Dios veía, la elección que Dios hacía de su pueblo, de los predestinados, era condicionada a una fe que Él veía antes, y entonces en base a eso Él elegía a su pueblo. La redención universal o expiación general, enseñaban también que Cristo había muerto por toda la humanidad, por todos los hombres. El Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Ellos enseñaban también de que los hombres podían resistir al Espíritu Santo eficazmente. O sea que si Dios quería salvar a un hombre, a última instancia es el hombre el que decide si es salvo o no. Y también hablaban acerca de caer de la gracia o el perder la salvación. Que ustedes se ponen a ver, hermanos, y estas son enseñanzas que son muy comunes en muchas congregaciones de hoy en día, y aún ellas desconocen de dónde han surgido estas enseñanzas. Usted le comenta a un hermano de alguna congregación si conoce acerca de estas enseñanzas, quizás no se la digan así clasificadas cada uno de los puntos, pero cuando usted habla con la persona, comienza a hablar, usted se da cuenta que el hombre está en ese terreno.
que está creyendo estas enseñanzas, de que el hombre se vuelve a Dios voluntariamente cuando Él quiere y todas estas cosas. Muy pocas veces te conseguirás a uno que concuerde con algunas. Hermano, quisiera que retrocediera a los puntos atrás. Ahí. Bueno, hermano, entonces fue por estas enseñanzas que estaban surgiendo acerca de los 5 puntos del arminianismo, se convocó, la iglesia de Holanda convocó este sínodo en la ciudad de Dordt, y ahí se estableció este credo. Y en conclusión, los hermanos terminaron creyendo estas enseñanzas, surgieron de ahí: la depravación total o inhabilidad total, cosa que vimos un poco la clase en el libre albedrío, en el estado de pecado, que el hombre estaba en esta condición, que el hombre está completamente depravado y tiene una inhabilidad total. El hombre no puede, por sus propios medios, volverse a Dios. Eso es algo que la Biblia lo establece, que la Biblia lo enseña. Ahí mismo en ese concilio, la elección incondicional, que Dios elige incondicionalmente, Dios no elige condicionalmente, como proponían los arminianos. Él elige incondicionalmente porque Él no ve algo, no es que Dios ve algo en el hombre y dice, bueno, yo creo que este me va a servir para mi reino, o yo creo que este va a creer y en base a eso lo elijo. No, todos los hombres están completamente depravados, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. También surgió la redención particular, que Dios redime particularmente a su pueblo. Él elige incondicionalmente y eligió un número determinado de personas. Y por este número determinado de personas, Cristo efectúa una redención. Cristo muere por su pueblo. Cristo muere por sus escogidos. También surgió la enseñanza o el capítulo llamamiento eficaz, lo que vamos a estar abordando en el capítulo 10 de la confesión. El llamamiento eficaz es que Dios llama eficazmente a aquellos que ha elegido. Dios opera a través del Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra, para que su pueblo, sus escogidos, vengan voluntariamente a Dios. También se le conoce la doctrina del llamamiento eficaz a la gracia irresistible. Todo lo contrario a lo que promovían los arminianos, que ellos decían de que el hombre sí podía resistir eficazmente la gracia de Dios, en el sentido de que Dios se dispone en salvar a un pecador, pero entonces el pecador le dice, no, ya va, yo todavía no quiero ser salvado. Pero no es así que lo que la Biblia enseña. La Biblia nos enseña que Dios obra y es el soberano en la salvación del hombre. Dios quita el corazón de carne, de piedra, pone un corazón de carne. Y también, otra de las doctrinas de la gracia que nosotros creemos también es la perseverancia de los santos. Cerca de la salvación, Cristo, dice la Biblia, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, de que sus ovejas están en su mano y no perecerán jamás, nadie las podrá arrebatar de sus manos. Habla acerca de que Dios nos hace perseverar hasta el fin, que la salvación que Dios nos ha dado es algo seguro, que el creyente no puede perder la salvación. En contraste a la posición arminiana, ellos decían que el hombre podía caer de la gracia, que el hombre podía perder la salvación. Y todo, cuando nosotros vemos, hermanos, estas enseñanzas o este trasfondo histórico con referente a cómo surgieron estas enseñanzas, todo parte debido a cómo nosotros entendemos el primer punto. Si nosotros fallamos en el primer punto, acerca de cómo es el hombre delante de Dios, qué dice la Biblia acerca del hombre, si nosotros no podemos discernir bien ahí, los demás puntos no entrarán. Si tú crees que el hombre no está totalmente depravado, sino como dice la posición arminiana, que ellos promueven una depravación parcial. Ellos dicen, bueno, ciertamente el hombre se cayó en la caída, pero no fue afectado completamente. El hombre
todavía le queda algo de vida. Para ellos el hombre no está muerto, sino que el hombre en la caída quedó enfermo, quedó como debilitado. Pero sin embargo todavía tiene la voluntad de volverse a Dios. Entonces eso lo propuso Pelagio. Pelagio promovía de que los hombres no venían, no afectaba la caída, no afectaba al hombre, sino que el hombre nacía inocente. Entonces eso lo iba a llevar necesariamente, como el hombre tiene una voluntad y el hombre se puede volver a Dios, a creer de que Dios, que el hombre en un momento se iba a volver a Dios, y en base a eso Dios iba a elegir a los hombres, de que Dios iba a elegir a todas estas cosas. Entonces estas enseñanzas acerca de las doctrinas de la gracia y el punto que vamos a estar viendo el día de hoy, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, parten de aquí. Aunque ellos formularon la doctrina, ahí, ya te dije, aunque ellos formularon la doctrina en el año 1619, específicamente en los cánones de Dodge, ahí, aunque ellos redactaron, esa es una doctrina que ya estaba en las Escrituras, plenamente y explícitamente en las Escrituras. Ellos lo que hicieron fue plasmarla y en contraataque a estos 5 puntos del arminianismo que los seguidores de Arminio estaban promoviendo. De hecho, estos hombres fueron declarados como herejes. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, estos hombres, a pesar de que fueron declarados por la iglesia como herejes, ellos lograron introducir estas enseñanzas en las iglesias, y hasta el día de hoy vemos muchas iglesias sosteniendo estas enseñanzas. Y esto le afecta, el hecho de no entender claramente esto, hermano, afecta aún su manera aún de ver a Dios, su manera de hablar de Él, su manera de evangelizar. Todo eso afecta a la hora cuando nosotros no entendemos realmente las doctrinas de la gracia como fueron plasmadas y como las Escrituras nos las enseñan. Entonces, el hecho de que la confesión toque estos temas y aborde estos temas, vemos que para ellos eran doctrinas fundamentales, doctrinas que la iglesia debería creer, que los verdaderos creyentes deberían creer y sostener, como lo es el llamamiento eficaz. Entonces, mis hermanos, Fidel. Mi hermanito, no, ahí estoy pensando una cosa. Esta reflexión teológica se fundamenta en la revelación bíblica, ¿sí o no? Exactamente. De ahí viene todo esto. Ahora, necesito que tú me digas a mí los 5 principios de Arminio y los 5 principios de Calvino para entender cuál es el contraste, pues. Bueno, yo lo digo, lo vamos a volver a leer. Sí, me lo voy a leer, te lo agradezco, sí. Dale, lo voy a leer. Tú te lo grabas rápido. Entonces, en base a los 5 principios de Calvino, ¿cómo explican esos 5 principios la conducta de Saúl? ¿Fue Saúl llamado, elegido y desechado, o simplemente un desechado que se le llamó y después se le echó? ¿Entiendes lo que te quiero decir sobre Saúl? Sí, eso lo responderemos en el transcurso. Pero vamos a... Es clave, comparándolo con David, que David fue elegido y no fue desechado, se le corrigió, porque se dio una santidad. En el caso de Saúl, que pecó varias veces, él fue el desechado. ¿Por qué esa diferencia? Ok. Bueno, te voy a leer los puntos primero vamos a leer los de Arminio. Dale adelante, hermano, rapidito. Los puntos que promovieron los arminianos. Sí, los estudiantes de Arminio, se llaman así los arminianos. El libre albedrío o la habilidad humana. O sea, que el hombre tenía una habilidad humana, tenía una voluntad para volverse a Dios voluntariamente. También proponían el punto 2, la elección condicional. O sea, que la elección, la predestinación que Dios hace a su pueblo está basada en una condición. O sea, Dios vio que el hombre iba a creer y en base a eso elige. El tercer punto, redención universal o expiación general. Los arminianos creían de que Cristo había muerto por toda la humanidad, que el sacrificio de Cristo y la muerte de Cristo fue por toda la raza humana. El cuarto punto, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. El cuarto punto ellos proponían de que Dios podía tener la voluntad o la intención de salvar a alguien, pero el hombre resistía a Dios. Y el hombre decidía si se podía salvar o no quería salvar. O sea, ellos ponen la salvación en las manos del hombre y no la ponen en las manos de Dios. Y el quinto punto, el caer de la gracia o el perder la salvación. Que el hombre puede perder
la salvación. Y esto es algo lógico porque si el hombre la puede ganar, el hombre la va a perder, la puede perder. Como ellos basan su enseñanza en eso, ellos dicen, bueno, como el hombre no está muerto, sino que está medio enfermo, tiene voluntad, entonces el hombre decide cuándo es que se va a salvar, pero también él puede perder la salvación, porque promueve una salvación también por obra, porque es el hombre el que decide por Dios. Dale hacia arriba, hermano. Ahora, y estos eran los 5 puntos de Calvino, también llamado como las doctrinas de la gracia. La depravación total, inhabilidad total, el hombre no puede ni quiere volverse a Dios, el hombre está incapacitado completamente para volverse a Dios. La elección incondicional, que Dios elige no en base a lo que el hombre va a hacer, sino que la elección es incondicional, una elección por decreto. Dios elige soberanamente a quién salvar. Eso se contrapone, muchas personas creen en la predestinación, pero creen en una predestinación por presciencia. Dios miró quién iba a creer y eligió. La iglesia y los hermanos y toda la historia de la iglesia y los reformadores han creído en que Dios elige por decreto. Dios decidió soberanamente elegir a un número determinado de personas por gracia, no viendo algo en ellos. La religión particular que Dios elige a estos hombres, y no solamente sino que Dios redime solamente a los escogidos, a los que Él ha escogido salvar, a través de la redención. La redención es particular. El sacrificio de Cristo fue particularmente por los escogidos. El llamamiento eficaz, Dios aplica ese llamamiento eficaz, es que la gracia es todo lo contrario al arminianismo. Dios no lo va a resistir, ellos no resistirán, ellos serán atraídos por Dios eficazmente, como los textos que leímos: conviérteme y seré convertido, haznos volver y nos volveremos. Ese es el llamamiento eficaz. Y el último punto, la perseverancia de los santos. La salvación es de Dios, Dios nos la dio, no la vamos a poder perder. Eso es básicamente los 5 puntos de Arminio, los 5 puntos de Calvino, o las doctrinas de la gracia. Y lo de Saúl y David lo dejamos para más adelante. Después eso seguirá respondiendo. Bueno, vamos a avanzar, hermano. Bueno, como les digo, quedó claro, hermano, de dónde surgieron, me di a entender de dónde surgieron las doctrinas arminianas y las doctrinas calvinistas o las doctrinas de la gracia. ¿O alguien quedó con alguna duda con referente al surgimiento de estas enseñanzas o de estos 5 puntos? ¿Todos ya las sabían? Qué bueno, hermano. Bueno, vamos a avanzar. Avanza, hermano. Ok, vamos a leer. Le digo a algún hermano que pueda leer el primer párrafo. A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza, llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminándolos de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Bueno, este primer párrafo nos deja bastante luz y nos hace recordar algunas palabras o algunos términos que usan en el capítulo 9 del libre albedrío, cuando habla que Dios, así sacándonos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Bueno, este párrafo nos habla básicamente lo que es el llamamiento
eficaz, de cómo es Dios tomando la iniciativa con referente a la salvación. Y hace un énfasis, vamos a leer, vamos a avanzar, hermano. Avance, hermano, el otro. Ahí. Vamos a leer este pasaje. Vamos a el pasaje de Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es. Para que Él sea. Bueno, hermano, ahí el primer superíndice que los hermanos colocan, su división que ellos ponen, y le colocan el texto de Romanos 8:28, un texto muy conocido por nosotros, aquellos a quienes Dios. Entonces, esta frase, aquellos a quienes Dios, nos da a entender de que hay un grupo de personas, de que no son todas las personas, sino que son un grupo de personas a los que ellos se van a comenzar a referir, los hermanos de la confesión. Dice, aquellos a quienes Dios, el texto que leí en otra manera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quiénes aman a Dios o quiénes pueden amar a Dios? Según un texto en 1 de Juan, nos recordamos, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, los que aman al Señor son aquellos que han sido amados por Él. Dice el párrafo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No solamente los amó, sino que con un propósito Él los llama. Él nos llama porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener claro en nuestra mente, hermano, que Dios ha amado. Hay personas que aman a Dios, entendemos, por lo que hemos venido estudiando, de que el hombre por su propia naturaleza, por su propia voluntad, debido a la caída, él no quiere, él no ama a Dios, todos sus afectos y toda su voluntad está cautiva por el pecado, y que la única manera de que un hombre ame al Señor es que él pueda ser liberado, de que él pueda, su voluntad sea cambiada, de que su corazón sea transformado, sea quitado el corazón de piedra y puesto un corazón de carne. Dios, a estas personas, ellos han sido llamados con un propósito, porque los que antes conoció también los predestinó. ¿Alguien me puede dar alguna definición? Yo tengo una aquí, alguna definición para algunos hermanos que quizás necesiten claridad más acerca de la palabra predestinación. ¿Algún hermano pueda decirme alguna definición de lo que entiende por la palabra predestinación? Nadie tiene, bueno, yo voy a leer aquí. Dice, viene de la palabra griega proorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar, decidir con antelación. Así que la predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Eso es alguna definición básica de lo que es la palabra predestinación. Es que Dios anticipadamente ordena, elige, dice aquí está hablando, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Ellos fueron predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, estas personas que han sido predestinados es con un propósito. No solamente lo predestinó, Él tiene algo definido. Dios quiere que ellos sean semejantes a Cristo, que sean conforme a Cristo, y eso es una de las evidencias de la predestinación. Es nuestra santificación, es que cada día estamos creciendo en el conocimiento de Dios, en nuestra semejanza al Señor, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vamos a avanzar, hermano. Dice el párrafo que estamos leyendo, dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, según estos textos. Vamos a buscar estos textos, hermano. Vamos a leer el versículo, el 30. Solamente aquí vamos a leer el primer versículo, leemos el 30. Si alguien lo puede leer, hermano. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está. Nuestros hermanos profundizando en la enseñanza de la predestinación para abordar el tema del llamamiento eficaz. Y ahora no solamente habla de que estos predestinados son para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, sino que también estos que predestinó, a estos también llamó. Ellos han sido llamados. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dando a entender de que estos hombres y mujeres que han sido predestinados van a ser llamados por Dios, también van a ser justificados y también van a ser glorificados. Esta es una enseñanza de las Escrituras, y los textos que ponen nuestros hermanos acá son contundentes con referente a la enseñanza de la predestinación. ¿Por qué la predestinación? Va muy relacionado al llamamiento eficaz, porque solamente los que han sido predestinados serán llamados. Y aunque hay un llamado general a todos los hombres a venir a Cristo, cuando los hermanos hablaban del llamamiento eficaz, se estaban refiriendo a ese llamado interno que Dios hace a su pueblo, de ese llamado interno que Dios hace a aquellos hombres que han sido predestinados para vida. Vamos a leer ese 9, 22 y 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Bueno, este pasaje de las Escrituras también bastante claro con referente al llamamiento eficaz y su relación con los escogidos, con los que han sido predestinados. Y el hermano comienza: y que si Dios, hablando acerca de la soberanía de Dios con referente a la elección, muchas personas, aún hermanos, niegan el hecho de que Dios pueda predestinar a un cierto número de personas para ser salvados. Ellos atacan esto y dicen: no, es imposible, Dios no pudo haber predestinado a personas para la salvación. ¿Qué va a pasar con el resto? Dios es malo. Si Dios no predestina a todos, o si Dios no elige a todos, Dios es malo. El apóstol dice, inspirado por el Espíritu Santo, porque creemos que estas son más que palabras del apóstol, es la palabra de Dios. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria,
a los cuales también ha llamado. Nuevamente, la relación de estos hombres que han sido predestinados, los vasos de gloria preparados de antemano, dice, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios tiene pueblo en toda nación, en todo lugar, y donde quiera que esté uno de aquellos hombres que han sido predestinados para la salvación, Dios le hará un llamamiento eficaz. Quisiera leer Primera de Corintios 1:26, ¿alguien lo puede leer? Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Amén. Y nuevamente el apóstol nos invita a pensar en nuestro llamamiento, poner la palabra nuestro llamado, el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Leíste el versículo 26. Que Dios nos ha llamado, que Dios ha llamado, dice aquí el apóstol, no soy muchos sabios, no soy muchos ricos, poderosos, y dice, sino que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Entonces, nuevamente, si nos ponemos a notar todos los pasajes que nuestros hermanos usan por referente al llamamiento eficaz para justificar el hecho de que Dios hay un llamamiento eficaz, van muy relacionados con los escogidos. Y esto nos deja una luz para entender de que solamente los escogidos serán llamados, para entender más claramente por qué algunas personas no vienen y otras sí vienen. Si todos están en un estado de pecado, como lo vimos las clases pasadas, si todos están muertos, si todos los hombres no quieren ni pueden venir al Señor, ¿cómo es que algunos vienen y otros no? ¿Por qué nosotros estamos hoy en día acá, delante del Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, y otras personas no? Lo que ocurrió fue un llamamiento eficaz, que Dios hizo un llamado interno a través de su Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Le voy a decir algo, hermano, quizás vamos a leer 2 de Timoteo, Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí nuevamente dice, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice el texto, sino conforme al supremo llamamiento. El Señor, en este pasaje también nos enseña de que el Señor nos ha llamado con un llamamiento santo, y hace la alusión que no era conforme a nuestras obras. El llamado eficaz o el llamamiento eficaz, esa operación de Dios particularmente, eficazmente a nuestras vidas, a venir a Él, nunca se basó conforme a nuestras obras, cosa que enseñan el arminianismo. Como decían, ellos decían que en base, que la elección es condicional, que Dios miró que el hombre iba a creer y en base a eso lo predestinó o lo eligió. Las Escrituras contradicen completamente esta enseñanza al asegurar de que Dios nos llamó con un llamamiento santo, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo no conforme
a nuestras obras y pone el fundamento de nuestra predestinación y de nuestro llamamiento en el propósito eterno de Dios, que ahí descansa el llamamiento y la salvación de nosotros, en que hubo un propósito eterno, que Dios soberanamente le plació salvarnos por pura gracia del Señor. Y segunda de Tesalonicenses 2:13, hermano, vamos a leer el 14. Debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quienes Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El 14 dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos, el Señor nos haya escogido desde el principio para salvación. Y el 14 dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un medio que Dios ha dejado para ejecutar el llamamiento eficaz, y es a través del Evangelio, de la predicación de la palabra. El Espíritu Santo obra eficazmente en la vida de aquellos hombres que escuchan el Evangelio y los atrae irresistiblemente. Ellos no resistirán la gracia soberana, la gracia irresistible, no la podrán resistir. El llamamiento va a ser efectivo. Cuando Dios le dice ven, ellos vendrán. El ministro o el predicador puede decirle al pecador ven, y podemos usar nuestros más esfuerzos para intentar convencer a nuestro familiar o a aquella persona que le estamos predicando, diciendo ven, 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 en Cristo hay paz, en Cristo hay salvación, y podemos aún llorar para que vengan, pero si Dios no dice ven, ellos no vendrán. Ellos no vendrán. Y ahí no descansa el llamamiento, ahí descansa la predestinación, ahí descansa la soberanía de Dios. Dios estableció no solamente que predestinó a uno, sino que también determinó cuál era el medio por el cual estos escogidos iban a venir. Y el versículo 14 que leyó nuestro hermano Samuel dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó mediante nuestro Evangelio. Vamos a leer otro pasaje en 1 Corintios 1, 18, creo que es el 18. Permítame un momentico, ¿no? No, hermano, vamos a leer. Sí, vamos a leer el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Ajá, así es. El 21, hermano. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así es. Muy parecido al pasaje, dice que leyó segunda de Tesalonicenses 2:14, a los cuales nos llamó mediante nuestro Evangelio. Dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esto es algo que Dios le ha placido hacerlo así. Dios pudo haber trazado otro medio por el cual el hombre alcanzara la salvación, pero Él le agradó salvar a las personas a través de que una persona dándole un mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio, a otra persona. Y cuando nosotros le estamos comunicando el mensaje a la otra persona, el Espíritu Santo, si es uno de los escogidos, obrará y convertirá
a este hombre o a esta mujer para que crea el Evangelio. Dios le plació usarnos a nosotros en su plan de salvación para que nosotros también podamos ser un instrumento de salvación, en un sentido, para que otras personas puedan alcanzar la salvación. Y así le agradó a Dios hacerlo. Fidel. Hermanito, Jeremías 20 es cuando a Jeremías lo meten en un cepo y él se revela y después él reconoce que hay un fuego interno que lo obliga a seguir predicando. Eso sería una forma también de llamamiento irresistible. Sí, de la gracia de Dios en él, porque ya él era un profeta de Dios, era un creyente, pero él dice ahí, recuerdo el pasaje, me seduciste, oh Jehová, y me venciste, más fuerte fuiste que yo. O sea, él intentó resistirlo, él intentó decir, no hablaré más en tu nombre, pero la gracia soberana de Dios, el Espíritu Santo que él ha hecho morar en cada uno de nosotros, lo obligó literalmente a no sufrir. Él no pudo sufrirlo, dice, traté de sufrirlo, pero no pude. Entonces también habla acerca de esa operación del Espíritu Santo en nosotros como creyentes. Vamos a avanzar, hermano. ¿Qué otro pasa? El párrafo sigue diciendo, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado. Vamos a leer estos pasajes. Juan 3, 8, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 8, y alguien busca Efesios 1, 11. Juan 3, 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a Nicodemo. Recordemos esta famosa y muy conocida por nosotros conversación. El Señor le dice, el viento sopla de donde quieres y oye su sonido. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No sabemos cuándo, sí sabemos cada uno de nosotros la fecha de nuestro nacimiento, tenemos nuestra partida de nacimiento, pero no sabemos el momento de nuestro nuevo nacimiento, del momento que a Dios le place, por su soberana gracia y conforme a sus propósitos, llamarnos y sacarnos de las tinieblas y darnos una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Así ha pasado con cada uno de nosotros. En el momento quizás que nosotros ni pensábamos comenzar a asistir a una iglesia o a leer una Biblia o a comenzar a anhelar la comunión con los hermanos, estamos en nuestros pecados, con nuestros proyectos, amando este mundo, hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios se interpuso en nuestro camino y nos dio un nuevo corazón, nos hizo ver nuestra condición pecadora, que todos nuestros planes, que toda nuestra vida estaba en bancarrota cuando pensábamos que estábamos en lo mejor de nuestras vidas, y nos dio un nuevo corazón y pudimos venir a Cristo en arrepentimiento. Y Efesios 1:11, En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. así es, en él asimismo tuvimos herencia. Dios nos ha dado una herencia. Dice nuevamente, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, según el consejo, según su soberanía. Él soberanamente decidió darnos herencia. Y en el tiempo señalado, dice, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado hacer una obra en la vida de cada uno de sus escogidos. Y esto va muy en contra de algunas enseñanzas, o la mayoría de las enseñanzas, que los hombres dicen, bueno, como se ha predicado un falso evangelio basado en el hombre, que le dice al hombre, bueno, que tú puedes, como el hombre tiene en su mente que el hombre está vivo, que el hombre está enfermito y no está muerto,
Entonces ellos le dicen, bueno, que tú tienes la decisión, tú tomas la última palabra, tú decides cuándo escoger a Dios, no es obligado, no es que Dios te quiera obligar, tú puedes aceptar a Cristo cuando tú quieras. Entonces el hombre en su pecado se aplasta más y dice, bueno, yo decido cuándo volverme a Dios. Pero la Biblia enseña otra cosa, que el Espíritu Santo obra soberanamente en la vida del hombre según el designio de su voluntad. Soberanamente Dios decide salvar. Entonces, el hombre, cuando se predica un evangelio así, de que el hombre es el que decide por Dios y no es Dios el que salva al hombre, aparte de que se está predicando un falso evangelio que no puede en ninguna manera dar gloria a Dios, al contrario, desvaloriza la gloria de Dios en el evangelio, en el llamamiento, en todo lo que las escrituras enseñan. Pone al hombre como un soberano en su salvación, y el hombre es el que decide cuándo él se va a salvar. Pero según lo que hemos leído y lo que hemos avanzado, podemos entender de que este llamamiento eficaz que Dios hace a los hombres está muy relacionado con el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús, con la predestinación, con los escogidos, con los elegidos, dando a entender las Escrituras lo que los hermanos afirman aquí: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado llamar eficazmente por su palabra. Entonces, cuando nosotros relacionamos todos estos textos que hemos leído acerca del llamado, va muy relacionado con la predestinación, con los escogidos, es porque solamente los escogidos, solamente los que han sido predestinados, vendrán y tendrán parte con esta enseñanza del llamamiento eficaz. Dios usará el medio, el evangelio. Eso es algo que nosotros podemos ver, y como lo dije, hemos experimentado nosotros mismos el hecho de que quizás muchos de ustedes recuerdan el momento cuando le predicaron, quizás estaban otras personas ahí con ustedes, o otros familiares pasando la misma circunstancia, quizás de dolor, quién sabe, pero Dios usa muchas veces las circunstancias de nuestras vidas para hacernos volver a Él. Y entonces podemos ver nuestros familiares sufriendo nuestras mismas circunstancias, viviendo nuestros mismos dolores, nuestros mismos pesares. Sin embargo, yo pude, en el sentido de cada uno de nosotros, pudimos ver a Dios, pudimos ver nuestra miseria y volvernos a Él. Y sin embargo, vemos a nuestros mismos familiares que han sufrido lo mismo, o aún muchas veces aún peor, y aún siguen en sus pecados, y aún siguen sin pensar en el Señor. ¿Qué pasó allí? Es que Dios ha operado el llamamiento eficaz en nuestras propias vidas, y gozamos hoy en día de esto, de poder ser llamados por el Señor. No sé si algún hermano quisiera aportar algo ya para ir finalizando. Este hermano Luis. Hay un pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pablo dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y quería compartir esto porque creo que una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado, que el hecho de que es lo que ha pasado con los llamados hipercalvinistas, ¿no? El hecho de que hay un grupo de personas que han de ser salvos, pero que esto más bien debe motivarnos a nosotros, persuadirnos a nosotros, movernos más a predicar más la palabra, a predicar más el evangelio. O sea, lo grandioso del plan de Dios, de lo que Dios ha hecho, es saber que Dios va a salvar a las personas. O sea, Dios tiene un grupo y eso debe movernos a nosotros a ir, predicar a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo, porque van a haber personas salvas. Lamentablemente y tristemente, hermano, ha pasado que muchos se han recostado de él y caen en la responsabilidad de no predicar la palabra. Por el hecho de que, bueno, simplemente Dios va a salvar, sí es verdad, pero Dios va a elegir un medio es la predicación. Y nosotros no sabemos quiénes son las personas que han de ser
salvo. Es como Dios habla en el fútbol, o sea, si Dios hubiese puesto en la camisa de los escogidos quienes habían de ser salvos, quizás nosotros no saldríamos a predicar, pero gloria a Dios porque Dios no lo ha hecho así, ¿verdad? Entonces, creo que eso debe movernos a nosotros a predicar el Evangelio, a predicar la palabra, porque eso también es una responsabilidad que claramente está en la Biblia. Está la elección, pero también está el medio a través del cual Dios va a salvar a sus escogidos. Y es interesante ver que Pablo mismo creía en esta doctrina. Él creía en la elección, pero también creía en el llamamiento a través de la predicación de la palabra. Pues, así es. Para que los escogidos vengan y obtengan la salvación, pues, porque a fin de cuentas nosotros no sabemos quiénes son y tampoco tenemos que saberlo, solamente es cumplir el mandamiento de predicar el Evangelio, y el que creyere y fuere bautizado como dice la palabra será salvo. Así es. En ese equilibrio ahí que nos puede ayudar. Así es, si Dios nos salvó a nosotros a través de alguien que nos comunicó el mensaje del Evangelio y nosotros experimentamos la salvación del Señor, esto nos debería llevar a hablar y no callar. El Evangelio que trae salvación a los perdidos. Ángel, ¿me iba a decir? Sí, yo quería compartir una de las inconsistencias más grandes que tienen los cultos del arminianismo, y es que ellos plantean que Dios escoge según su presencia, y luego en el último punto viene y dice que alguien puede perder la salvación. Entonces no entiendo cómo ellos pueden ver que Dios vio en el futuro a alguien que lo iba a coger, y luego ese alguien que lo va a coger, Dios no vio que lo iba a descoger. Entonces es una inconsistencia grandísima, ¿no? Claro. Lo que ellos dicen, y es para que vean que el concepto arminiano es un concepto que se basa desde un punto de la ignorancia del carácter de Dios, y lo importante es conocer el carácter de Dios para saber cómo Él va a actuar conforme a la salvación, y por eso es que es tan nocivo esa enseñanza, porque termina mostrando un Dios ambiguo, un Dios que te coge porque te viene a coger, pero luego se cambia, o tú le puedes cambiar los planes porque en el último momento decidiste no hacerlo. Entonces es una inconsistencia grandísima, que es una de las armas que más se usan en ese concilio para que eso sea una ley. Así es. Ciertamente, como dice nuestro hermano Ángelo, muestra un Dios ambiguo, un Dios muchas veces totalmente contrario al Dios que nosotros vemos en las Escrituras, soberano. Bueno, hermanos, vamos a orar. Damos las gracias al Señor porque nos permitió avanzar esta clase. Vamos a orar, hermano.